Empezamos con la alfa. ¿Alguien quiere ayudar a mover esto? La rodilla todavía recuperando. Muy buenos días, hermanos. Me ha sido unos días difíciles con neumonía. Cuando tosía por mucho de este tiempo, salió sangre de mis pulmones y los médicos hicieron varios estudios hasta escaneo de los pulmones y me dijeron que estaban bien dañados los pulmones y estaba cerca yo de morir. Y aún el médico no me dio permiso de estar aquí hoy. Y vamos a ver cómo aguanto, ¿ok? Pero por favor, me perdonen si no quiero pasarte la mano. No es que no quiero, es que aún estoy muy débil. Y apenas hoy llegó a un porcentaje aceptable el oxígeno en mi sangre. Estaba bien bajo y ahora mismo me siento como que quiero dormir nomás. Así que estoy con mucha dificultad hasta ahora y al terminar el mensaje voy a poner la máscara otra vez. Y no es para protegerte a ti. Te digo de antemano, si alguien dice, no, a mí no me afecta, no es para ti, es para cualquier microbio que tú tienes, lo tanto que aún no te molesta, pero en mi condición me va a molestar. Así que ruego sus oraciones todavía y el perdón de que tengo que alejarme de ustedes un poco hoy. Quizá para mañana sería mejor. Les ruego que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 4. Hechos, el capítulo 4. Me dolió mucho hoy no poder tocar la flauta. Pero cualquier energía que hago y especialmente que requiere respiración me cuesta mucho. Padre, te ruego tu bendición ahora sobre el estudio de tu palabra.
que sea útil en nuestras vidas y para el provecho de cada uno de nosotros pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hechos el capítulo 4. Una parte del Evangelio que es indispensable. Es lo que llamamos la seguridad del creyente, o la seguridad eterna, o la seguridad de la salvación. Hermanos, hay muchos que hablan en contra de la seguridad, que dicen que el creyente, si estuviera seguro de su salvación, haría cualquier pecado posible. Pero no es cierto. Este es como decir que si yo le amo a mi señora, de verdad que le voy a pegar, que es completamente el opuesto. Amando a mi señora, no quiero pegarle, ¿me entienden? Quiero tratarle como una persona a quien yo amo, y no como un objeto para pegar. Yo le decía a un señor joven una vez, si quieres pegar a alguien, ¿por qué no me llames a mí? Ahora él tenía como 1.50 metros no más de alto, menos, 1.20 metros por ahí, bien chaparrito. Y él no me llamaba a mí para pegarme a mí, porque él sabía que yo le voy a devolver el favor. ¿Okay? Y es ridículo. Él pegaba a su señora porque era más chaparrita que él. Este no es amor. Amén, hermanos. Y amando a Dios, decir que tengo que obedecerle por temor es ridículo, porque el mejor motivo para obedecer es amor. Yo le hago muchas cosas por amor, pero no quiero hacer nada por el temor. Alguien me dice, yo he decidido hacer tal cosa. Bueno, hazlo. ¿Qué tengo que decir? ¿Me entienden? Cuando alguien me amenaza, yo no respondo bien. Dios no me amenaza. Él me dice, si me amas, vas a hacer tal cosa. En el Evangelio es igual. Dios nos prometió una seguridad para el futuro, porque Él sabe que nosotros que somos ya pecadores por naturaleza, respondemos mucho mejor a la promesa que a la amenaza. Dice Hechos 4, versículos 10 a 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis,
y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios nos prometió salvación, no probación, no libertad condicional. No hay condiciones en la salvación, solo que yo entro en la salvación por fe. Después me dio salvación. No me dijo, estás bajo una prueba por algún tiempo. No. Yo estoy bajo la salvación en Jesucristo. Lo mismo leemos en Hechos 16, versículos 30 a 31. Hechos 16, 30 a 31. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La promesa es evidente. Un día me pasó un folleto a una vecina con quien estaba tratando de hablar del Evangelio y varias veces le hablé y ella me dijo, aquí te paso este folleto. ¿Cuánto me gustaría leer este folleto ante la iglesia hoy? Pero ella se quedó allí y me dijo, cuando has terminado, me das el folleto otra vez. Mi pastor dijo que él no quiere estar en tu próximo libro. Era un pastor luterano, él. Y él escribió un folleto que decía, así que él está en el libro igual. Es solo que no pude decir, tengo el folleto en mano. Pero como Dios no me borró la memoria, el folleto decía que tú no puedes saber si vas a ir al cielo o no. Dijo, porque Hechos 16:31 dice, y serás, este es tiempo futuro, y nadie sabe mañana. Bueno, el que dijo era Dios, y él sabe mañana, ¿me entienden? Él sabe ayer, mañana y hoy también. Así que cuando Él promete, cree, tiempo presente, indicativo, cree en el Señor Jesucristo y serás, tiempo futuro indicativo, sí, Él sabe mañana. Y Él puede prometer sobre mañana. Yo no puedo prometer nada sobre mañana. Aún no sé si esta noche voy a vivir todavía, pero Dios sabe y Él dice, y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, para los que dudan, la Biblia también dice en tiempo presente y tiempo pasado. Has pasado de muerte a vida. Tiempo pasado. ¿Ok? Tiene
vida eterna. Tiempo presente, serás salvo. Tiempo futuro. Así que Dios quiere que sepas que en cualquier tiempo que tú quieres hablar, la vida eterna es tuya. Es parte del Evangelio. Uno no puede decir que cree en el Evangelio y piensa que mañana puede ser que no es salvo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es serás salvo, tú y tu casa. La salvación automáticamente aún por la palabra salvación habla de la necesidad de un Salvador. En Paraguay hay una cruz en el medio de la ruta llegando hasta el centro de Asunción. Y es una cruz que tiene las palabras salva tu alma. Si yo pudiera haber salvado mi propia alma, entonces Cristo no tenía por qué venir del cielo a morir en mi lugar en la cruz. No. Mensaje tendría que ser: Cristo salvó tu alma. Este es un mensaje bíblico. Mi salvación no depende de Miguel. No depende de mis sentimientos. Depende solamente de Jesucristo, nada más y nada menos. Él es mi Salvador. Aún fue tan entendido que sin un Salvador no hay salvación, que en Lucas 2:30, la Biblia dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Este era cuando Simeón alzó a Cristo en sus brazos como bebé. Y en vez de decir: han visto mis ojos tu Salvador, dice: han visto mis ojos tu salvación. Le llamó a Cristo salvación. Hebreos, el capítulo 2, versículos 9 hasta 10. Hebreos 2, 9 hasta 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo gustó la muerte de todos nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Tú sabes por qué existes? ¿Para qué existes? Por cuya causa existen todas las cosas. Tú existes no para tener tu propio placer, sino para servir a Cristo. Para eso tú existes. Mi vida no existe para complacerme a mí, ni tu vida tampoco, por cuya causa son todas las cosas.
y por quien todas las cosas subsisten. La única razón por que vivo todavía. Y me doy mucha cuenta de esto esta mañana, después de lo que pasé en estos últimos días. Es porque Cristo quiere. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando viene a tu salvación, Él es el autor de tu salvación. Él escribió el libro. Él es Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas. Tanto la Biblia reconoce que no pueda haber salvación sin un Salvador, que dice que Él es el autor de la salvación de ellos. En Hebreos 5, otra vez, Hebreos 5, versículos 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, ¿qué aprendió Cristo por el padecimiento? Obediencia. Parece que muchos de nosotros padecemos de balde, porque en el fin nunca aprendemos obediencia. Cristo aprendió por lo que padeció la obediencia. En el huerto de Getsemaní, Él dijo, si fuera tu voluntad que me pase esta copa. Allí en esa copa Él vio tus pecados, mis rebeliones, mi falta de considerar su voluntad. Y Él había aprendido a sufrir, padecer, para aprender a obedecer. Y Él dijo, si fuera tu voluntad. Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos que Dios no tenga que repetir siempre con nosotros la misma lección? Me cuesta, pero muchas veces tengo que decir que mi oración es, Señor, si voy a pecar hoy, que sea algo nuevo. No quiero pecar con lo siempre que estoy haciendo. Hermanos, yo necesito aprender a obedecer. Y para aprender a obedecer, tengo que padecer. Así únicamente no repito la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez,
siempre haciendo lo mismo. No, necesito de aprender a obedecer. Cristo aprendió obediencia por lo que él padeció, dice. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, mi salvación no es probación, no es libertad condicional. Él me salvó eternamente, dice eterna salvación. Es una parte del Evangelio, que mi salvación no es por ahora nomás, es para siempre. La salvación también se puede decir es una parte del Evangelio porque es una obra de Dios. Mi salvación no depende de mi promesa o mi obra. Depende de la promesa y la obra de Dios. Él me ha dado vida eterna. Hechos 28:28. Llegando cerca del fin del libro de Hechos. Y Pablo dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, ¿de quién? De Dios. Y ellos oirán. Hermanos, no es mi obra. No es algo que yo hago. Es algo que Dios hizo. Mi salvación es la salvación de Dios. En el coro que cantamos, que algún día ojalá que encuentre todas las estrofas de Gracias Dios, como hay 3 o 4 estrofas en inglés y solamente el coro fue traducido al español, también al guaraní. Pero en el español, gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí vida eterna o gloria a ti. Es su salvación. Lo que Él hizo para dar a nosotros. Es enviada ya la salvación de Dios. Filipenses 1:28. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No es mi obra la salvación, es de Dios. Me interesa lo que Pablo dijo aquí en Filipenses 1:28, porque él realmente se concentra en 2 cosas. ¿Qué indicación tengo que soy salvo?
el diablo me odia y Dios me ama. ¿Me entienden? Yo no debo pensar que es algo extraño que los musulmanes me quieren exterminar. ¿Ok? El diablo nunca me ha amado. ¿Me entienden? Y no debo pensar que es extraño que los que me aman de verdad son los miembros de la iglesia. Indica que soy salvo. Indica, porque el diablo no odia a los suyos, ¿me entienden? Ni tampoco Dios ama a los en la misma manera que no son salvos. Su amor para el creyente es mucho más que su amor para el mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, la salvación es obra de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que niega la seguridad del creyente está negando que la salvación es obra de Dios. Él está pensando que la salvación es obra del hombre y no es. La salvación es 100% obra de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. En Tito, el capítulo 2, Tito, el capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación de todos los hombres fue provisto por la gracia no del hombre, la gracia de Dios. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios tiene nuestra salvación y está preparada. No hay nada que necesitamos hacer. La salvación es de Dios. ¿Y cómo Dios nos da esta salvación? Dios escogió usar el Evangelio para salvar al hombre. Este es lo que Dios escogió hacer. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El griego del
textus receptus. Dice to Cristo, el Evangelio de Cristo, no cualquier evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi hermano y mi amigo, Dios no nos dio una salvación provisoria. Él nos dio salvación. No es libertad condicional en cómo actuamos después. Era incondicional. Era una salvación eterna que fue provisto por Dios y fue expresado en lo que la Biblia llama el Evangelio de Cristo. Pablo expresó esto mismo otra vez en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 13 a 14. 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados de Dios, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner en orden, porque Pablo expresa en orden revés, ¿ok? Y nos dice que es, porque él dice, a lo cual os llamó, tiempo pasado, mediante, por medio de algo. O sea que el medio tiene que venir primero, no después. Si yo te digo, te doy $1,000,000 por medio de, entonces por medio de, tú tienes que escuchar, porque este es lo que primeramente tiene que pasar. Dios nos llamó a la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Después dice que nos llamó a la fe en la verdad mediante la santificación del Espíritu. El Espíritu de Dios, por medio de él, fuimos convencidos del pecado, de justicia y de juicio. Y por medio del Espíritu Santo, entonces, yo entendí que tenía que creer el Evangelio. Y fui salvo mediante la fe después de haber por medio de oír el Evangelio. Esta es la forma en que Dios salva al hombre. El hombre primero tiene que escuchar el Evangelio. Tiene que después creer el Evangelio. Y después él es salvo.
Segunda Timoteo 3:15. Segunda Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez, ¿por qué enseñamos el Evangelio a los niños? Aun cuando no entienden todavía. Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nadie puede creer la verdad sin haber escuchado la verdad, el Evangelio de Jesucristo. Yo escuché las Escrituras como niño. Después, yo creí la palabra de Dios, el Evangelio, y fui salvo. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, la palabra allí es la misma palabra que fue traducida predicación en otras partes. ¿Okay? La predicación o la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan. Esto es, a nosotros, es poder de Dios. Yo estaba hablando con el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Moscú un día. Y él trató de insultarme cuando yo dije que creí que Dios creó todas las cosas. Él me dijo, cuando empezamos yo pensé que era un hombre muy inteligente, pero ahora veo que eres un loco. Y yo no fui insultado. ¿Por qué? Porque Dios me dijo de antemano que él habría de pensar eso. En vez de esto, como un loco, yo continué hablándole y en el fin él me dijo que también creía que Dios creó todas las cosas. Él vino a ser un loco como yo. Hermanos, yo les digo, si alguien piensa que soy un loco por creer la palabra de Dios, no hay problema conmigo. Este me indica que vos no sos salvo, porque para el que es salvo, la predicación de la cruz es el poder de Dios. Dios concentró su poder para salvar en el Evangelio. Hay muchos que me dicen, Cristo es el poder de Dios. No, Cristo es Dios Todopoderoso. Él no es el poder de Dios como si fuera que Él no es Dios sino otra cosa. Menos que Dios. No, Él es Dios. Y como Dios, Él es todopoderoso. Pero el poder de Dios para salvar tu alma está puesto en el Evangelio.
todo el poder de Dios para salvar tu alma. Cristo no necesita descender del cielo otra vez para salvarte. Él ya te ha dado todo el poder de Dios en el Evangelio. Y hoy, este poder de Dios del Evangelio está a tu disposición. Tú tienes que oír cómo Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en tu lugar. Cómo Él te ofrece vida eterna hoy. No te ofrece vida nomás, te ofrece vida eterna. La seguridad de la salvación es tuya. Él es tu única esperanza. Él es tu salvación. Él es todo lo que tú necesitas hoy para tener la vida de la resurrección también. Vamos a orar. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Si alguien hoy no está seguro de su salvación, si alguien hoy duda de que va a ir al cielo, Dios ofrece eterna salvación, vida eterna. Es parte del Evangelio, la promesa de Dios. Si alguien hoy dice en su corazón, pastor, a mí me gustaría tener esta vida eterna, estar seguro de mi salvación. Yo quiero orar por ti, mi amigo, y te voy a pedir una cosa sencilla nomás, que alces la mano allí donde estás. No hay necesidad de hacer una charla ni nada, solo alzar la mano y yo voy a orar por ti. Hay uno hoy que quiera alzar la mano y con esto indicar que quiere tener vida eterna hoy. ¿Hay uno? Padre, usa bien tu palabra en cada corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar. ¿Qué es? ¿Qué es? 541. Y yo no voy a poder cantar. Vamos a cantar puesto de pie. Si tú quieres hoy que alguien te explique cómo tú puedes tener vida eterna, te invito a que vengas mientras que cantamos la primera estrofa de 541, cuando yo encuentre. Ok, ese es pasado el final del libro. $541 en mi himnario es el oro y la plata. 204, ok. 204, escucha, amigo, al Señor. Es
Disculpe, hermanos, que voy a poner la máscara otra vez. Como dije, no es para